Al menos 39 migrantes murieron incinerados el pasado lunes 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez. La mayoría eran de nacionalidad venezolana. Son muchas las versiones que se han dado sobre lo ocurrido aquel día. Algunos culpan a las autoridades migratorias mexicanas, otros culpan al gobierno mexicano y otros culpan a las leyes migratorias de Estados Unidos. Incluso algunas versiones dicen que los mismos migrantes fueron los culpables de este incendio. Pero ninguno asume la responsabilidad y solamente se tiran la culpa y la pelota de un lado al otro. Sin embargo, esto solamente demuestra la crisis migratoria tan fuerte que se está viviendo actualmente, no solamente en la frontera entre México y Estados Unidos, sino toda la cadena migratoria que viene desde Sudamérica, Centroamérica, pasando por todos estos países, arriesgándose la propia vida y poniendo en juego muchas cosas. Por eso, cada vez que escucho frases como "nos están invadiendo", "nos están quitando el trabajo", "regrésense a su país", "nadie los quiere aquí, váyanse", ciertas frases que denotan un nivel alto de xenofobia, me hago la siguiente pregunta. ¿Estas personas no tendrán algún familiar, amigo o ser querido y alguien cercano viviendo en otro país? Incluso pienso que la vida da tantas vueltas que nunca sabes cuándo vas a ser tú el próximo que tenga que emigrar y buscar nuevas oportunidades en otro país. Y creo que nos falta mucha empatía con las personas que tienen que emigrar a otro lugar. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video. Como migrante he vivido experiencias maravillosas y de verdad me siento muy afortunado por lo que he tenido que afrontar. Pero también he vivido situaciones complicadas y sobre todo he visto la injusticia y la falta de empatía con la que tratamos a los migrantes. Y es un tema que me toca personalmente. Antes de comenzar me gustaría definir el término migrar. Migración o migrar significa el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y lleva consigo un cambio de residencia habitual. Los mayores motivos por los que las personas migran es por motivos económicos, la forma de gobierno en su país, la violencia, la falta de trabajo, incluso muchas personas migran por amor y por otros motivos incluso personales. Si conocemos un poco la historia nos damos cuenta que el ser humano ha migrado casi desde su origen. De hecho, en la prehistoria se inició este movimiento de expansión donde el ser humano llegó casi a todos los rincones habitables de la Tierra. En la antigua Grecia y Roma también se produjeron movimientos migratorios para establecer colonias y expandir el comercio por toda la zona. En la Edad Media también se produjeron invasiones bárbaras, la expansión del Islam y sobre todo la formación del Imperio Bizantino. A partir del descubrimiento de América también hubo un flujo migratorio impresionante de personas que venían de Europa y se instalaban en el llamado Nuevo Mundo. Y como no, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda provocaron movimientos migratorios que se dieron dentro de Europa, pero también personas que salían del continente buscando refugio en Estados Unidos, en países de Sudamérica, incluso en Australia y en algunos países de Asia. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, también se produjo un flujo migratorio importante debido al desarrollo y la expansión del capitalismo a través del llamado imperialismo. Esto involucró a todos los continentes de la Tierra. Al revisar la historia nos damos cuenta que la mayoría de estos flujos migratorios se han dado desde países europeos hacia todos los demás. Se han instalado en América, en África, en algunos países de Asia, incluso han llegado a Oceanía. Precisamente los ingleses llegaron a Australia. Años después se ha invertido este flujo migratorio. Ahora las personas que viven en los países del llamado tercer mundo están buscando refugio en los países del primer mundo, por así decirlo de alguna manera. Estos flujos se están dando especialmente hacia Estados Unidos y hacia Europa. En la actualidad somos testigos del éxodo masivo de suramericanos y centroamericanos que recorren todo el continente para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos con el propósito de llegar al país norteamericano. También la migración en los últimos años de sirios y afganos tratando de refugiarse en Europa o en algunos países del Medio Oriente, e incluso los africanos que arriesgan su vida tratando de cruzar el Mediterráneo en pateras para llegar a las costas de España, Francia, Italia, Grecia o Turquía con el propósito de buscar una nueva vida en el viejo continente. Y la guerra entre Ucrania y Rusia ahora también está dejando millones de refugiados, tanto ucranianos como rusos,
por todo el mundo. En resumen, la historia nos muestra que los seres humanos nos hemos desplazado durante toda nuestra existencia de un lugar al otro, siempre con el propósito de buscar nuevas oportunidades. No es algo de la hora, es algo de siempre. Quizá me equivoque, pero podría decir que todos los países en algún momento de su historia han tenido movimientos migratorios importantes. Mi pregunta es, ¿por qué seguimos con pensamientos tan xenófobos y con tan poca empatía con las personas que tienen que emigrar? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos en los zapatos de los demás y entender que en algún momento también podemos ser nosotros los que tengamos que emigrar? Y sobre todo, ¿por qué tratamos tan mal a los migrantes cuando están en nuestro territorio, pero sí nos indignamos cuando a nuestros paisanos los tratan mal en otro país? Es una cadena de nunca acabar, y lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, Venezuela. Históricamente, este país y esta sociedad recibieron a miles de millones de migrantes de todos los lugares del mundo que llegaban buscando nuevas oportunidades precisamente por el boom petrolero que se vivía en el país y que todos sabemos que es uno de los países más ricos en este producto. Personas que llegaban a buscar nuevas oportunidades y los venezolanos lo recibían. Pero ahora, cuando las condiciones han cambiado y son los venezolanos los que tienen que salir del país buscando nuevas oportunidades, todos los países les cierran la puerta de cierta manera. O se las abren, pero son mal vistos, son refugiados venezolanos que nadie quiere en su territorio. ¿Por qué se tiene que dar esta situación cuando en años pasados los venezolanos recibían a la gente con los brazos abiertos? Incluso recuerdo cómo los colombianos viajaban a Venezuela en épocas de guerra buscando este boom petrolero y todo el dinero que había en este país, pero ahora cuando los venezolanos llegan a nuestro territorio por la crisis que están viviendo, se escuchan algunos comentarios xenofóbicos entre la sociedad colombiana. Es verdad que los hemos recibido con los brazos abiertos y de cierta manera tratamos de ayudarlos, pero sí hay comentarios que son bastante desafortunados. Aquí les va otro ejemplo bastante actualizado. Los mexicanos siempre han migrado hacia Estados Unidos. De hecho, aproximadamente 10 millones, 11 millones de mexicanos viven en territorio estadounidense. Pero ahora que se ha dado un movimiento migratorio de canadienses y estadounidenses hacia México, sobre todo hacia la Ciudad de México, se ha generado toda una controversia y un debate sobre el tema de gentrificación de todos los migrantes que están llegando acá. Y las personas están bastante descontentas con este movimiento, incluso pidiéndoles que se regresen a su país. Algo bastante contradictorio porque 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, mientras que estadounidenses en México no alcanzan ni siquiera 1 millón de personas. Pero son estas las conversaciones que se tienen, ¿no? Cuando vamos a Estados Unidos pedimos que nos traten bien, pero cuando vienen a nuestro territorio no los tratamos quizá también. O incluso vamos a Estados Unidos y también nos tratamos. Es una cadena de nunca acabar y siento que todos nos estamos discriminando en el momento que tenemos la oportunidad. De Estados Unidos para abajo todos somos latinos y de cierta manera somos como gente que no quieren en su territorio. De México para abajo todos son centroamericanos y suramericanos que no quieren en su territorio. Y así sucesivamente vamos discriminándonos unos a otros. Cuando llegan estadounidenses a México los discriminamos y no queremos que estén en nuestro territorio por temas de gentrificación y porque decimos pues que se vayan a su país. Pero luego cuando llegamos a su país huyendo o refugiándonos o buscando nuevas oportunidades, sentimos también esa discriminación. En Colombia discriminamos a los venezolanos nos discriminaban en algún momento, en Europa discriminan a los africanos y a los latinos, pero luego los europeos también migran y también son discriminados y es una cadena que nunca va a terminar. Es un tema muy complejo, no soy experto, no pretendo tener razón en ningún momento, simplemente quiero compartir mi experiencia como migrante, sobre todo porque es un tema que me toca personalmente. Y de cierta manera generar un poco de debate con el propósito de que seamos más empáticos con la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente. Creo que todos los seres humanos, independientemente del país donde naciste, somos migrantes en la tierra y queremos buscar nuevas oportunidades, sacar a nuestra familia adelante, salir nosotros adelante y tener la mejor calidad de vida que queramos. Migrar no es por placer por lo general, es por necesidad y como tal debería ser un derecho humano.
Después de esta larga reflexión, quiero compartir con ustedes la lista de los 10 países con más personas que viven fuera de su propio territorio. Aquí vamos. Afganistán es el 10º país con más personas viviendo fuera de su territorio. Aproximadamente 5.2 millones de afganos viven fuera de Afganistán, aproximadamente el 16% del total de su población, siendo el 53% hombres y tan solo el 46% mujeres. El principal país de destino donde se refugian los afganos es precisamente su vecino Irán, pero también se dirigen a Pakistán, Arabia Saudita y sobre todo Alemania y Estados Unidos, que se comprometieron a recibir un cierto número de refugiados. Los problemas del país se agravaron con la caída de Kabul, la capital de este país, después de que Estados Unidos decidiera abandonar y sacar todas sus tropas, lo que sucedió en el año 2021, de lo que muchos de nosotros fuimos testigos. Esto produjo una huida masiva de las personas queriendo salir de Afganistán. Sumado, por supuesto, a la inestabilidad económica, política y sobre todo al régimen talibán del que muchos huyen. Con 5.4 millones de personas viviendo fuera de su territorio, Filipinas se convierte en el país número 9 en esta lista. Esto representa alrededor del 5% de su población, de la cual 54% son mujeres y 46% son hombres. Su principal destino es Estados Unidos y por mucha ventaja con respecto a su segundo destino, pues precisamente el 40% de filipinos que salen de su territorio se refugian en este país. Luego se refugian también en Arabia Saudita y en Canadá. La mayoría son personas muy jóvenes que salen con el propósito de buscar mejores oportunidades laborales e incluso con el propósito de estudiar en estos países. Octavo país, Ucrania. Para nadie es un secreto que la guerra entre Ucrania y Rusia ha provocado una huida masiva de ucranianos buscando refugio por la guerra. Un dato importante, antes de la guerra, los ucranianos también salían de su país buscando nuevas oportunidades. Sin embargo, con esta se potenció. Para que se hagan una idea, se calcula que aproximadamente 1 millón de ucranianos huyeron en menos de 7 días precisamente debido a la guerra, refugiándose en países como Polonia, Hungría, Moldavia e incluso en la misma Rusia. Antes de la guerra, las cifras indicaban que había aproximadamente 6 millones de ucranianos viviendo fuera de su territorio, así que aproximadamente actualmente viven 7 millones en otros lugares fuera de Ucrania. Principalmente en Rusia, aunque parezca contradictorio, en Estados Unidos, en Kazajistán, en Alemania y en Italia. Son los países preferidos para los ucranianos. País número 7, Pakistán, con casi 7 millones de pakistaníes viviendo fuera de su territorio. Aproximadamente el 65% son hombres y tan solo el 35% son mujeres, lo que demuestra los problemas de género que existen en este país. Su principal destino es Arabia Saudita, seguido de la India, de los Emiratos Árabes, de Estados Unidos y del Reino Unido. En los últimos años, los problemas climáticos han afectado mucho a la agricultura del país. Esto se ha traducido en hambrunas que han generado la huida masiva de personas buscando refugio en otros lugares. Adicional a los problemas de inestabilidad económica, política, problemas culturales, la violencia contra la mujer y otros temas del mismo régimen religioso que existe en este país. Sexto puesto, Bangladesh. La falta de oportunidades laborales para la gente joven, de salir adelante para estas personas, los problemas medioambientales, la situación económica, las situaciones de insalubridad, el pobre sistema médico que tienen y todas estas cuestiones relacionadas con la crisis ambiental que vive el país han hecho que casi 8 millones de personas de este país tengan que huir. 8 millones de migrantes de Bangladesh viven en otros lugares. Esto representa aproximadamente el 5% de su población, de la cual 65% son hombres y 33% aproximadamente son mujeres. Su destino principal es la India, que es precisamente su vecino, pero también llegan a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes. Quinto país, China.
Aunque está en la lista de los 10 países con más emigrantes de todo el mundo, la población que sale de China no alcanza ni siquiera el 1% del total de su población debido precisamente a la cantidad de gente que vive en este país. Son casi 10 millones de chinos viviendo en otros países fuera de China, donde el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Los chinos por lo general se refugian en países muy desarrollados. Su principal destino es precisamente Estados Unidos, pero también se refugian en Japón, en Canadá, en Australia y en Hong Kong. Los chinos emigran para buscar nuevas oportunidades y sobre todo para estudiar, para invertir y para huir del sistema, del régimen que hay en su país. También por temas de contaminación y de la dificultad alimentaria que hay en este país. Cuarto puesto, Siria. La guerra civil en este país ha provocado la mayor crisis humanitaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con casi 10.5 millones de sirios viviendo en otro lugar. Esto representa aproximadamente el 50% del total de la población siria, siendo el porcentaje de hombres muy superior al de las mujeres. Su principal destino es precisamente su vecino, Turquía, seguido de Líbano, Arabia Saudita, Jordania y por último Alemania, que ha recibido gran cantidad de refugiados. Tercer puesto, Rusia, históricamente de los países con mayor número de emigrantes. Antes de la guerra se calcula que casi 11 millones de rusos vivían fuera de su territorio, lo que representa aproximadamente el 7% de su población total. El 56% de las personas que salen de Rusia son mujeres y el 44% aproximadamente son hombres, situación que se agravó precisamente por la guerra, donde los rusos huyeron de la misma. Se calcula que más de 1 millón de personas huyeron masivamente cuando se anunció la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas personas huyeron a Turquía, Serbia, Kazajistán, Israel, Georgia e incluso a los Estados Unidos. Antes de la guerra, muchos rusos vivían en Ucrania, en Bielorrusia, en Kazajistán, Uzbekistán y en Alemania. Segundo país, México. México históricamente ha sido de los países con más emigrantes a nivel mundial, con casi 12 millones de personas viviendo fuera de su territorio. Esto representa aproximadamente el 10% del total de la población mexicana, donde el 56% son hombres y el 43-44% son mujeres. Su principal destino es por mucho Estados Unidos, pues el 96% de personas que salen de México se refugian en este país. El otro 4% se reparte especialmente entre Canadá y España. Esto quiere decir que 9 de cada 10 mexicanos que salen a vivir a otro país fuera de México viven en Estados Unidos. En su mayoría migran en busca de mejores oportunidades laborales. Esto se traduce en mejor calidad de vida. Por la cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos, muchos migran años después para reunirse con sus familias en busca de mejor estudio, de oportunidades laborales, huyendo de la violencia en el país y por otras cuestiones personales. El puesto número 1 se lo lleva la India, con casi 18 millones de indios viviendo fuera de su territorio. Debido a su gran población, estos 18 millones de personas solamente representan el 1.2% de la población total de la India. El 65% son hombres y el 34% son mujeres. Su principal destino son los Emiratos Árabes con un 20%, seguido de Estados Unidos con el 15%, luego vienen Pakistán, Omán y Yemen en una menor proporción. La situación económica ha hecho que muchos huyan del país, pero sobre todo temas como la sobrepoblación, la contaminación y las condiciones de salubridad han motivado a que quieran salir de la India. Muchos buscan oportunidades laborales, pero también otros que buscan la mejor educación posible. La Organización Internacional de Migración calcula que hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo. Esto representa aproximadamente el 4% de la población mundial. Por eso, que ahora no seas migrante no significa que no lo puedas ser en el futuro. Si te gustó este video, te pido que lo compartas con otras personas para generar mayor conciencia y empatía con los migrantes, que seamos conscientes de la crisis humanitaria que se vive actualmente y que así evitemos situaciones como la sucedida el 27 de marzo aquí en México. Les pido que me dejen un like, que se suscriban al canal, que me sigan por Instagram y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!